A comenzar. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Me alegra saludarlos. Después de un receso de casi 2 semanas, porque la semana pasada ustedes estuvieron en una actividad con el profe Freddy y pues venía la semana de receso, de vacaciones de Semana Santa. Bien, el tema de hoy es el siguiente. Como les escribí ayer en el chat, en Colombia se generó esta semana un debate de carácter nacional en el que pues hubo voces a favor y voces en contra frente a un hecho muy particular, y es que en un colegio de la ciudad de Cali, una maestra, la maestra Sandra Jimena Caicedo, pone a los estudiantes una guía de aprendizaje, como la que nosotros habitualmente ponemos a los chicos en el área de sociales del grado noveno. Lo que levantó, digamos, la polémica fue, pues por un lado, el hecho de que del sector, digamos, del Centro Democrático, del Partido Centro Democrático, pues hubo una denuncia ante la Secretaría de Educación de Cali, en el sentido en que a través de ese taller, la profesora, pues supuestamente, estaba, digamos, adoctrinando a los niños en torno, digamos, a su ideología o a su manera de pensar en relación con estos temas. De otro lado, pues también hubo obviamente voces a favor de la maestra, en el sentido en que pues no es un tema, digamos, que esté prohibido en educación, todo lo contrario, pues es un tema de interés nacional, como es el asunto de los llamados falsos positivos, y pues en ese sentido no sería, digamos, pertinente hablar de adoctrinamiento, sino todo lo contrario, digamos, de la posibilidad de que los estudiantes desde el área de sociales conozcan este tema. Entonces, frente a, digamos, ahí les estoy haciendo una descripción breve del debate, digámoslo así, de la polémica que se generó. Yo les compartí a ustedes 3 documentos ayer. Uno, la carta que envía el asesor jurídico del Centro Democrático a la Secretaría de Educación de Cali, solicitando, entre otras cosas, pues la suspensión de la maestra y una investigación por este hecho. Y de otro lado, un artículo de la Fundación Paz y Reconciliación en el que pues se hace una defensa fuerte, digamos, del trabajo que viene haciendo la maestra. El tercer documento fue, es decir, el motivo de la discordia, ¿no? Que es el artículo que hizo, el artículo no, perdón, la guía que elaboró la maestra para esta clase. De todos modos, yo también les pedí a ustedes que obviamente buscaran sus propias fuentes de información de la noticia, que miraran pues qué más habían encontrado al respecto. Y pues obviamente el objetivo de este espacio que vamos a tener el día de hoy es que podamos hacer una discusión de tipo académica, obviamente, es decir, en el marco, digamos, de ustedes como estudiantes que se están formando para ser maestros, digamos, cómo perciben ustedes esta situación como futuros maestros frente a esto que está pasando, y pues también que discutamos un poco frente a la pertinencia de los tópicos que se están enseñando en el área de ciencias sociales. Como todo debate, obviamente depende muchísimo del respeto, del lenguaje respetuoso que tengamos nosotros. Sobre todo tengamos en cuenta algo que tiene que ser muy claro, y es que pues en un debate hay diferentes puntos de vista y cada uno expone, digamos, lo que considera adecuado pensar frente a una situación. Y no por el hecho de pronto de que tengamos diferencias, incluso por momentos pareciera que irreconciliables, no somos enemigos, ¿no? Hay que recordarle eso a la gente, sobre todo en un país como Colombia, donde a veces la gente se apasiona por los temas y resultan incluso peleándose entre ellos mismos, ¿no? Por temas, digamos, que pues realmente son temas de opinión como estos que estamos abordando el día de hoy. Entonces, pues ese es el llamado que les hago antes de comenzar. Y bueno, pues la dinámica de estos espacios, ustedes ya saben Profe, cuál es, ¿no? Señor Manuel, dígame, Manuel. qué pena con su merced. Profe, antes de continuar, no sé si sea posible, bueno, no sé, el colegio o la Secretaría de Educación de Cali han dado alguna respuesta. Si quiere, vamos a hacer una cosa, Manuel. Cuál es.
eso que usted está preguntando puede ser parte, digamos, de la discusión y es que quiero terminar con esto para ya darles a ustedes el espacio, ¿no? Entonces les estaba explicando que la metodología en estos espacios, ustedes ya saben cuál es, en la parte inferior derecha hay una manita levantada, entonces voy a dar el uso de la palabra a los estudiantes que van levantando la mano. Entonces, les agradezco que a partir de este momento, los que quieran intervenir, entonces levanten la manita y ya ahí les voy otorgando el uso de la palabra. ¿Listos? A mí Entonces, no me aparece la opción, profe, de levantar ¿no la le, mano, qué pena. no le aparece la opción de levantar la mano? Vale. ¿Pero está de acuerdo con que usted está levantando la mano de primeras? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, Manuel, ¿me repite por favor la pregunta y arrancamos? Profe, si la Secretaría de Educación o el colegio se han pronunciado respecto a este tema. Vale. La Secretaría de Educación, hasta el momento que yo tenga entendido, no conozco un pronunciamiento oficial. Sí sé que se ha pronunciado el colegio a través del rector. El día, eso fue ayer, mentiras. Bueno, creo que fue el domingo, si no estoy mal. Hace 2 días, el rector del colegio, pues, participó en los debates que se hicieron, sobre todo en Blue Radio, creo que salió, y en la W, hablando, digamos, en defensa de su maestra, ¿sí? En defensa, digamos, del trabajo que está haciendo su maestra. El rector dice, pues, que es una maestra muy idónea, una profesora que ha venido haciendo un trabajo importante en el área de ciencias sociales y que pues el taller, desde el punto de vista del rector, el taller no es nada del otro mundo, nada diferente a lo que habitualmente hacen los estudiantes en el aula de clase y sobre todo son los temas típicos, digamos, de ciencias sociales. Es la defensa que hace el rector de ese colegio. Bueno, ¿quién más, además de Manuel, quiere comenzar? Sí leyeron la información, ¿no? ¿Leyeron todo lo que les compartí? Sí, señor. Vale, bueno, entonces, si no arrancan, empiezo yo a preguntar, uno por uno. Profe, Aleja levantó la mano. Vale. Ay, no le vi la mano levantada. Laura Dayana. No, Aleja levantó la mano. Ah, Aleja levantó la mano, espere, porque no me está apareciendo aquí. Bueno, listo, Aleja, hágale porque no vi la mano levantada acá. Pero Bueno, profe, comienza. pues yo pienso que pues con respecto a lo que le están diciendo a la profesora Sandra Simena, pues en cierta medida pues no es un problema porque ella en el taller evidenció lo que fue la parte de o sea, lo más importante que uno debe colocar son los estándares, ¿sí? O sea, ella se basó en algo. Entonces, pues, o sea, se podría decir que el taller no está fuera de contexto, porque estaba hablando sobre el tema de las ramas, ay, perdón, se me olvidó, las ramas del poder público, entonces, pues, en sí no es que esté fuera de contexto. Pues, aunque lo malo fue que, pues, ella lo que hizo fue pronunciar el nombre de alguien que, pues, obviamente, está visto por medio Colombia como alguien eh, fugitivo, o pues, mejor dicho, la persona, pues algunos lo vemos bien, otros lo vemos mal y entonces así es que se crean esas discordias. Ok, Alejandra, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, veo que Stephanie Dusan tiene la mano levantada. Bueno, Perdón, discúlpame, Stephanie, discúlpame porque no he mirado aquí a la derecha. pues, En el orden estaría Luis, Stephanie y Edinson. ¿Listo? Empezamos con Luis entonces, qué pena. Profe, yo lo que, bueno, mi compañera Alejandra dijo una parte, lo que le dolió, por decirlo así, era que nombraran a este señor X, que lo único que ha hecho es como evadir sus responsabilidades y todo eso. Como sabemos, él es el dueño del Centro Democrático y eso fue lo que les dolió a la profesora proponer esta tarea, que se entiende que es como si les estuviera
ya desde pues, pequeños inculcando como la idea de que él es el malo. Entonces, como sabemos todos, eso es lo que les dolió a ellos. Vale, Luis, muchas gracias. Bueno, escuchamos entonces a Edinson Archila. Ah, no, mentiras, a Stephanie. Uy, Dios mío, estoy viendo mal. Stephanie, ahora sí usted. Listo, profe. Bueno, buenos días. Teniendo en cuenta lo que mi compañera dice es muy cierto, es indispensable que uno como docente debe plantear muy bien las preguntas que vaya a realizar porque de pronto se malinterpreten. Aunque la pregunta que ella le hace acerca de Álvaro Uribe es ¿cuál es la responsabilidad del expresidente Álvaro en el tema de los falsos positivos? De pronto ella lo que debió haber hecho era formular la pregunta de otra manera, sino preguntando como que teniendo en cuenta los presidentes que han manejado eso, que han estado involucrados, qué importancias o qué tratar de no nombrar. La verdad, el tema como tal de los falsos positivos se debe tratar porque fue una polémica que llevó al país a muchas desgracias, en las cuales familias y hogares fueron ultrajados, marginados por esos falsos positivos. Actualmente todavía vemos falsos positivos porque con la pandemia ahorita se está manejando una cosa de que hay muchas personas que se están muriendo del COVID, aunque no es así. Por ejemplo, yo conozco un amigo que es abogado y ahorita está peleando porque al papá lo enterraron de una forma no decente para allá en el Valle del Cauca y aparte de eso él no murió de COVID, él murió de un infarto en la casa porque él tenía problemas del corazón y ya era abuelito, entonces lo registraron como muerte COVID, entonces actualmente todavía se ven falsos positivos y se ven marcados ahorita en la pandemia. Entonces considero que la profesora pues hizo bien en tomar el tema. Lo erróneo de pronto fue que nombró al presidente y de pronto eso se atuvieron a esa pregunta, pero en sí considero que el examen o las preguntas que la profesora realizó no estaban mal. Vale, Stephanie, muchas gracias. Ahora sí, Edinson Adrián Archila. Bueno, profe, pues en mi opinión, basándome en lo que leí, que es el trabajo de la profesora que le hizo las preguntas a los niños y el documento que leí, pues lo que pasa es que, según pienso yo, como dijo nuestro compañero Luis, a las personas del gobierno, o sea, no todos los del gobierno, sino veo que documento es como un partido en específico, Centro Democrático. A esas personas que tal vez, pues no sé si ellos apoyen a Álvaro Uribe, tal vez a ellos les dolió que quisieran, o sea, y trataran ese tema y trabajaran en ese tema de los falsos positivos, porque, como dijeron antes, pues están calumniando el nombre del presidente Uribe, o sea, por haberlo nombrado en el trabajo. Pero más que todo es que ellos, o sea, se dieron de cuenta que, bueno, la profesora al realizar ese trabajo está tratando con las juventudes, con los jóvenes, o sea, está haciendo un debate. Al realizar el debate con los jóvenes, ellos saben que muchas veces, o sea, donde está el poder más grande es en los jóvenes, porque muchas veces aunque no nos hemos dado de cuenta, el partido político siempre se da tendencia como a las universidades y lo mismo también las partes de las guerrillas se van como a las universidades a convencer a los jóvenes para qué lado tirar, si para un lado político o para un lado malo, digámoslo así. Entonces eso tal vez es lo que ellos se dieron de cuenta, que eso, o sea, era un terreno que nunca se había tocado un aula de clase, porque siempre más que todo ellos, o sea, lo tocaban era con los jóvenes de la universidad y entonces tal vez ellos se previnieron y se tocaron, uy, no sé, o sea, están calumniando a esta persona, la están convenciendo
ponerse en contra de nosotros. Tal vez estos muchachos cuando crezcan ya lleven una manera de pensar muy diferente, y cuando nosotros vayamos con la idea o ellos estén en la universidad, ya van con una idea muy plantada, contrario a lo que nosotros queremos hacer, pensaría yo, profe. Profe, ¿yo puedo responder a eso? Vale, Adrián. ¿Usted no puede levantar la mano, Manuel? No, profe. Bueno, toca así entonces. Vamos a hacer una cosa. Bueno, ya hubo la primera ronda, entonces si quiere, voy a hacer como un recuento, digamos, de lo que yo percibo hasta ahora que se ha dicho. Pues sí, yo era lo que dijo mi compañero Adrián. Vale, listo, Manuel, lo escuchamos entonces, y después de que usted hable, entonces yo sí hago el recuento. ¿Listo? No, pues sí, yo pienso que es un tema que hace parte de la historia de nuestro país. Entonces, que sí se debe tratar, y en ningún momento la profesora, digamos, señala, o sea, haciendo la lectura del taller, en ningún momento la profesora señala a una persona como tal. Simplemente le está preguntando a los chicos si Álvaro Uribe tiene algo que ver en eso, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Cuál fue el papel? Obviamente se tiene que mencionar porque era el presidente del momento, ¿sí? O sea, en ningún momento se le está echando la responsabilidad a él, no, o sea, ¿qué piensa que fue el actuar del presidente? Entonces, pues, lo que pasa es que el Centro Democrático, o pienso yo, está acostumbrado, digamos, siempre a armar show y siempre como para el beneficio de ellos, y eso lo que hace es que les da popularidad. Vale, Manuel, muchas gracias. Bueno, voy a hacer como un recuento de lo que hasta ahora se ha mencionado, y pues en la medida de lo posible doy también mi punto de vista frente a esta situación. Bueno, lo primero es, a mí me parece que hasta ahora, digamos, los que han hablado, los estudiantes que han hablado, están de acuerdo en que pues el taller tampoco es que esté mal en principio. No es que esté mal hablar de ese tema, y sobre todo algo que ustedes han mencionado es incluso la pertinencia de que se hable de esto. Frente al tema del debate, uno lo que se pregunta es, ¿dónde está, o sea, qué de malo tiene, digamos, que se aborden estos temas de la realidad nacional? Y efectivamente, como lo mencionaba ahorita, creo que fue Adrián, estos temas no se habían tocado antes en las clases, digamos, de bachillerato, por una razón, entre otras cosas, y tiene que ver con una discusión sobre la enseñanza de la historia. Y es que, pues, lamentablemente existe todavía una concepción de la historia que es exclusivamente narrar hechos del pasado, y sobre todo del pasado lejano, ¿no? Pareciera que hablar de historia es hablar solamente del descubrimiento de América, de la independencia, de pronto hasta la violencia de los años 50, pero ya, digamos, historia reciente, sobre todo, digamos, de ahorita, de esta época, de lo que está ocurriendo, pues pareciera que no es un tema, digamos, de discusión en las aulas. Lo que ha ocurrido con esta situación es que pone de manifiesto precisamente la importancia de que se hable de estos temas, ¿sí? Entonces yo creo que hasta ahora en lo que hemos hablado, me parece a mí que eso está, digamos, claro, y creo que al menos los que han hablado ahorita lo han expresado. Obviamente la manzana de la discordia es, como ustedes claramente lo han identificado, el hecho, digamos, de que en el taller la maestra, digamos, relaciona a través de una pregunta al expresidente Uribe con el tema de los falsos positivos. Lo han dicho también ustedes y lo ha manifestado, sobre todo el artículo que les pedí que leyeran, también es muy claro en eso. Pues hay un hecho histórico real, digámoslo así, y es que pues esos hechos ocurrieron bajo la presidencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es decir, ahí no se está diciendo una mentira, no se está, digamos, injuriando en el sentido en que se esté mencionando algo que no sea de conocimiento nacional, ¿sí? Entonces, claro, pues, se trata de un personaje, digamos, que divide, como decía Alejandra, efectivamente estoy de acuerdo, un personaje que divide opiniones en Colombia, ¿sí? Hay quienes lo consideran un gran hombre, un gran estadista, pero hay otros que lo consideran una persona que incluso está sujeto, digamos, a un proceso judicial, pues que todavía no ha terminado, ¿no?
Entonces, claro, eso seguramente es lo que está generando la discusión. Vale, pero yo también quisiera hacer énfasis, digamos, en otro asunto y es en el tema de eh, algo que se menciona allí y es el asunto de la libertad de cátedra, ¿sí? Y es hasta dónde, digamos, nosotros los maestros, y qué se entiende por libertad de cátedra, ¿no? Es una cosa importante. Resulta que en la época de las dictaduras, sobre todo, digamos, en lo que fue la dictadura de Franco en España y lo que fueron, digamos, las dictaduras militares en América Latina, pues los maestros efectivamente estaban, digamos, obligados a enseñar exclusivamente los contenidos que el régimen se permitía, ¿sí? Y todo contenido que no estuviera de acuerdo, digamos, con ese tipo de gobierno dictatorial, pues era reprimido y una forma de hacerlo era encarcelar a los maestros que hablaban de otros temas o que ponían otros temas en clase. Entonces, eso fue, digamos, de una época dictatorial. Sin embargo, en las democracias, precisamente para defender la libertad de pensamiento y para defender, digamos, el ejercicio democrático del debate en las aulas, se puso en la Constitución, en las constituciones del mundo y en Colombia no es una excepción, la libertad de cátedra. Es decir, el hecho de que en las aulas de clase no pueden haber temas prohibidos, ¿sí? Eso es una cosa importante, o sea, no pueden haber temas que estén prohibidos en clase. Otra discusión diferente es, pues obviamente ya de carácter pedagógico y es cuál es la manera correcta, digamos, de liderar o de manejar, digamos, estos temas de discusión, estos debates. Pero como tal no hay temas prohibidos, como para decir, digamos, que se pueda, digamos, encarcelar o incluso suspender a un maestro por tocar un tema específico en el aula. Siempre, obviamente, como lo mencionaban también ustedes, siempre que haya un soporte en la política educativa, en este caso en los estándares, en los lineamientos curriculares, en los derechos básicos de aprendizaje, que esa es, digamos, nuestra normatividad. Bueno, hasta ahí creo que más o menos es donde vamos. Entonces, voy a dar otra vez otra ronda de participaciones. No sé si hayan de pronto preguntas hasta lo que llevamos hasta el momento y sobre todo pues me gustaría también que otras personas participaran. Pregunto, ¿las personas que están ahí con la manito levantada de los que hablaron ahorita van a volver a hablar o si no van a volver a hablar, entonces por favor bajan la mano para darles la palabra a los que continúan? Vale, listo, perfecto. Entonces, en este orden está aquí Ruby, Gabriela Pico, Jessica y Miriam. Entonces, en ese orden las escucho. Ruby. Buenos días, profe, Buenos días. pues a mí me parece que lo que la profesora hizo, pues está bien, como usted lo decía y mencionaban algo de la cátedra, y pues, o sea, a mí me generó como una serie de dudas la denuncia que hizo el Centro Democrático contra la profesora, porque ellos, no sé si solo me parezca a mí eso o pues lo tomé de esa forma, pero ellos usan como excusa para defender al expresidente, ellos también usan que la profesora habló de los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Y que en ningún momento la profesora pues en el taller daba a conocer sobre eso, ¿sí? O hablaba respecto al tema, ¿sí? Pero pues a mí me parece que, no sé, creo que no tiene tanta concordancia porque la profesora también habló de como de esas iniciativas democráticas, ¿sí? De actuar con justicia, ¿sí? Solidaridad y equidad. Y pues en este caso eso es un tema que involucra eso, ¿sí? Y otro o sea, yo estuve leyendo otro artículo y ahí hablaban de, pues que me pareció interesante y creo que va al tema, hablaban que por qué sí se puede hablar en este caso, pues según esa denuncia que puso el Centro Democrático, por qué sí se puede hablar de la guerrilla y bueno, que todo lo que tiene que ver con el tema, la historia de Colombia y no se puede hablar del tema del que mencionan aquí, ¿sí? De que es los falsos positivos y eso también tiene que ver con la historia de Colombia y es algo muy importante, ¿no? Entonces, pues, eso como que es o sea, es algo que ellos no tuvieron en cuenta y es porque no les conviene, ¿sí?
Vale, Rubí Gabriela, muchas gracias. Bueno, seguiría en el uso de la palabra Jessica Sánchez. Sí, profe. Profe, pues como primero, a mí me parece que los falsos positivos, bueno o malo, pertenecen pues a una de las más tristes historias de Colombia. Entonces me parece que pues no está mal que ella tocara ese tema. Y la profesora además simplemente preguntaba la responsabilidad de Álvaro Uribe como presidente. Entonces pues tampoco me parece muy mal. Y lo que dice mi compañera Rubí, de lo del Centro Democrático, también me parece porque se los editan 3 veces, ¿sí? Que es el voto, referendo, iniciativa legislativa. Bueno, eso, se lo citan 3 veces en todo el documento y le dicen que en ningún lado aparece de la clase de ella, ¿sí? Esto me parece que, bueno, ellos defienden al presidente, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero demigran el nombre de la profesora, porque, o sea, cualquier persona que lea eso lo puede tomar mal, ¿sí? Porque, por decir, yo encontré unos comentarios que los voy a compartir con ustedes tal cual, los voy a leer. Y dicen, porque es que también estaban hablando de sancionar a la profesora, ¿sí? Entonces dice, sancionar, el ejército tiene la obligación de dar de baja a terroristas, sean hombres o mujeres, estén en el monte o estén en las aulas de clase. Vale, Jessica, muchas gracias. Bueno, seguiría Miriam Torres. Sí, señor. Bueno, profe, pues yo digo que teniendo en cuenta lo sucedido con esta profesora, se hace prohibido tocar estos temas, pues es evidente que cuando se quiere hablar sobre estos temas salen a relucir comentarios como que no hace parte de una cuestión educativa, sino de politiquería, o que es infundir odio hacia los militares o sobre la democracia de Uribe Vélez, o simplemente se le suele llamar adoctrinamiento, entre comillas. Esto a mí me da a entender que solo se puede enseñar en el área de ciencias sociales, geografía e historia antigua. Vale, Miriam, muchas gracias. Yuli, Tatiana Rincón. Sí, señor. Bueno, profe, pues yo estoy muy de acuerdo en lo que dijo Rubí Gabriela, pues también estuve leyendo varios comentarios de, pues, los que estaban, pues más que todo ahí es como a favor de ella, ¿sí? Entonces, pues, entre tantos, pues, varios respondían de que, como decía Rubí, ¿sí? ¿Por qué sí podemos enseñar otro tipo de historia relacionada también con, pues, con todas esas problemáticas que han habido en Colombia y por qué no podemos mencionar eso que es una realidad, ¿sí? Es como si quisieran ellos tapar algo, protegerse para que no toquen ese tema, ¿sí? En realidad no me pareció que hubiera sido mal lo que hizo la profesora, porque en realidad pues ella simplemente preguntó pues cuál era como la responsabilidad, ¿sí? No quiso decirle que él hubiera hecho todo, ¿sí? Y dijo como que cuál es la responsabilidad que él tuvo en ese tema de los falsos positivos, ¿sí? Entre otros comentarios que también leí, había uno que me gustó mucho y también pues apareció en una de las páginas que estoy leyendo, que decía que pues felicitaban a la profesora porque mientras yo estuve en el colegio, lo único que me enseñaron fue capitales, ríos, mapas y nada más, ¿sí? Y pues el modo de enseñanza de esa profesora es diferente, ¿sí? Que ya hubiera querido uno que hubiera tenido un profesor así que le pusiera ese tipo de cuestionarios y que en realidad pues lo ponen, no es malo, sí, lo ponen a uno como a dar su punto de vista y ya. O sea, no me pareció que hubiera sido malo lo que hizo la profesora, sino al contrario. Vale, Yuli, Tatiana, muchas gracias. Wilmar Martínez. Sí, profe. Profe, pues en parte yo estoy de acuerdo con la profesora, pues porque enseñan no una historia muy común como la que siempre enseñan, que es la de la libertad y la independencia, esa vaina, sino también el problema que se dio de los falsos positivos. Esto, y pues también
pues, personalmente, pienso que pues, no fue muy bien, porque, pues, yo estaba leyendo inculpan a Álvaro Uribe Vélez. Pues, Álvaro Uribe, por decirlo así, puso esa idea pues, que si mataban o daban de baja a un combatiente enemigo, pues, creo que se iba a dar como tal, como una gratificación por eso, pues, al soldado que hiciera eso. Obviamente, pues, todos en la ambición de ganarse un permiso o dinero o algo, pues se les hacía muy fácil matar campesinos y disfrazarlos y colocarles un arma. Entonces, pues pienso yo que del todo no fue muy culpable, o sea, en parte sí, en parte no. Álvaro Uribe Vélez, pues, porque él dijo eso tratando de solucionar la guerra, que era pues dándole de baja y gratificando al que le diera de baja. Pero pues ya los altos mandos, no todos los soldados, porque si el alto mando le dice a un raso que mate a ese man, pues obviamente lo tiene que matar. Entonces pienso yo que pues eso es como cogerle odio a alguien que solo trató de solucionar una guerra, pero pues salió mal. Listo. Vale, Wilmar. Listo, muchas gracias, Wilmar. Bien, Andrés Murillo, Laura Dayana Morales, y hago un recuento de lo que llevamos hasta el momento. ¿Listo? Andrés. No, pues, profe, pues yo también estoy de acuerdo con la profesora. Y también, pues, yo mirando lo del taller y eso, pues, yo en ningún momento veo que como que las preguntas sean para que ellos cojan odio y eso hacia el presidente, el expresidente. Y pues, profe, yo también pienso que nombrarlo no está mal porque, como le decía el periodista, en el mandato de él ocurrieron, o sea, la mayor casos de eso de falsos positivos y entonces él fue el mayor responsable, ¿no? Porque al mando de él estaba todo eso. Entonces, sea o no sea, pues era el culpable porque era el responsable de eso. Y pues también me parece súper bien como la profesora como que hace las ciencias sociales porque da como más un tema así de debatir y de lo que está pasando como en la actualidad de Colombia, ¿no? O sea, que no es tan así viejo y eso, y no sea siempre lo mismo bueno, los temas de siempre de las demás cosas, entonces pues yo estoy de acuerdo con la profesora. Vale, Andrés, muchas gracias. Y cerramos con Laura Dayana por ahora y hago el balance. Laura Dayana. Pues, profe, yo también, como dicen mis compañeros, pues más de uno están como que de acuerdo acerca de la opinión que la profe habló o de la pregunta que expresó acerca del expresidente. Y pues tan solo yo solamente lo que quería era expresar o saber la opinión de los estudiantes acerca de la pregunta o sobre los falsos positivos del presidente. Ella lo único que quería saber era qué pensaban los estudiantes acerca sobre eso. Y pues para la mayoría, más de uno, pues lo tomó como mal. Y pues según, para mí, pues la profesora está bien porque ya cada uno, ahí sí como dicen ahí o hablan, cada uno tiene derecho de expresar o opinar acerca de lo que pensaba sobre ello, ¿no? Vale, Dayana, muchas gracias. Bueno, usted ha dicho muchas cosas acá interesantes, entonces voy a intentar sintetizar el debate para darle, pues para seguirle, digamos, dando la dinámica que tenemos hasta ahora. Bueno, efectivamente, el tema, digamos, que la profesora propuso en el taller se llamaba Mecanismos de Participación Ciudadana y pues, digamos, el corazón de la crítica digamos, del representante legal del Centro Democrático es que, pues, de dónde, si el tema era mecanismos de participación ciudadana, de dónde salió el tema de los falsos positivos, haciendo, digamos, como menciona que pareciera como si la profesora quisiera meter, digamos, ahí como de cualquier manera ese tema. Yo hice el ejercicio de buscar, si quieren, bueno, ahorita para no
ahorita al final de mi intervención hago lo que les voy a decir, voy a mostrarles de pronto para que quede más claro de dónde sacó la profesora en los estándares esa, digamos, esa orientación. En relación con lo que menciona Jessica sobre lo que ha circulado en redes sociales, eso me parece a mí también muy delicado, y yo creo que es parte, digamos, de lo que sí hay que discutir también en las aulas de clase, y es, o sea, ¿en qué momento perdimos completamente el derecho a opinar y a dar un punto de vista sin que yo me convierta, digamos, en objeto de amenazas por parte de otra persona, ¿sí? Eso también en los medios de comunicación, cuando entrevistaban al rector del colegio, se dijo, incluso decíamos, o sea, es un horror lo que está pasando con la maestra, o sea, que en redes sociales le estén haciendo este tipo de mensajes, prácticamente amenazándola de muerte, diciéndole que es una guerrillera y estas cosas, pues obviamente, digamos, es parte del síntoma de enfermedad que tenemos en este país, ¿no? O sea, nos han sembrado el odio de una manera tal en que prácticamente no podemos hablar, ¿sí? O sea, si uno habla y de pronto toca un tema que a cierto sector social del país le parezca que está mal, entonces de una vez lo matan a uno, pues. Entonces, grave. Eso sí me parece a mí, la verdad, lamentable. El debate es lo que hay que hacer, o sea, es decir, a mí me parece que la forma de responder a estas situaciones es lo que estamos haciendo aquí en clase, ¿sí? Dándole la oportunidad, como lo mencionaba ahorita Dayana, o sea, estos temas en ningún momento el maestro pretende que los estudiantes piensen como uno. De hecho, a mí me ha ocurrido en clase una cosa curiosa cuando toco estos temas y casi siempre se generan polémicas. Y hace unos años tuve un alumno que el pelado, digamos, opinaba muy diferente, digamos, a lo que yo opinaba frente a ciertos temas. Y él en clase me debatía muchísimo, me refutaba muchísimo las cosas que yo decía. Y yo era el primero en salir a defenderlo, porque a veces los estudiantes se cansaban de que este man otra vez fregando con ese tema. Y yo les decía, no, pues hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo hablar. O sea, precisamente en eso consiste el derecho a la libertad de expresión, que cada uno manifieste su punto de vista sin que le estén diciendo cállese, usted no hable, usted no puede decir eso, ¿sí? Pero esto, digamos, que menciona Jessica, lo que está sucediendo, las amenazas, y entonces el tema también es que cada vez que un profesor toque alguno de estos temas sensibles en clase, entonces va a empezar a recibir amenazas, va a empezar a recibir hostigamiento, incluso oficial, ¿no? O sea, porque lo otro que yo quiero llamar la atención es que la petición que hace el representante legal del Centro Democrático, si ustedes la leyeron hasta el final, es básicamente pedir que la maestra la destituyan. Entonces uno dice, bueno, aquí ya hay una cosa bastante delicada, o sea, prácticamente pues eso era lo que se hacía, digamos, en las dictaduras. En las dictaduras, cuando un maestro tocaba algún tema en clase que al régimen no le interesaba, pues simplemente lo expulsaban. Es lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela, ¿sí? Muchos maestros que no estaban de acuerdo con el gobierno de Maduro, por ejemplo, fueron expulsados de las universidades, ¿sí? Periodistas, por ejemplo, también que hablaban en contra del régimen de Venezuela, fueron cerrados los medios de comunicación. Entonces uno dice, bueno, pues, o sea, que realmente, digamos, ese es el camino. Me parece que es bastante delicada esa situación. Con respecto a lo que dice Wilmar toca un tema muy interesante, y es que efectivamente él entra, digamos, a hablar de lo que fueron los falsos positivos. Creo que Wilmar lo explicó bastante bien. Fue a partir de una política que en su momento surgió al interior de las fuerzas militares, en un momento en que digamos, la política de gobierno era la seguridad democrática de Álvaro Uribe. El objetivo sí era efectivamente propinar la mayor cantidad de bajas al enemigo, ¿sí? Y en algún momento, digamos, esa política de incentivos, porque era así, o sea, lo que se hacía básicamente era dar premios, e incluso, por ejemplo, los premios podían ir desde bonificaciones hasta permisos o incluso traslados de militares a lugares, digamos, que eran mejores para ellos, siempre y cuando mostraran bajas enemigas. Y bajas son muertos, ¿no? O sea, muertos en combate. Eso efectivamente se tradujo en lo que fueron los falsos positivos, es decir, buscar las bajas donde quiera que estuvieran,
y pues eso se tradujo también en muerte de muchos civiles, incluso se hicieron famosas las madres de Soacha, de las que también el taller de la maestra menciona, es decir, muchachos que un día de pronto estaban por ahí en el parque y llegaron los militares y le dijeron, bueno, ¿ustedes quieren tener trabajo? No están haciendo nada, venga, nosotros les tenemos un trabajo a ustedes. Y 15 días después aparecieron muertos con camuflados de la guerrilla en el norte de Santander. Entonces, claro, ahí empieza el drama de las madres de Soacha, de saber cómo, o sea, en qué momento mis hijos aparecen como guerrilleros y pues eran aquí en el barrio, eran muchachos del barrio y no tenían nada que ver con la guerrilla y por qué resultaron en eso. Pero Wilmar hace una cosa que me parece interesante. Wilmar plantea un punto de vista también que es absolutamente legítimo y es decir, bueno, hay que entrar a discutir hasta qué punto, digamos, es o no culpable el presidente de la República, ¿sí? Y aquí quiero mencionar lo siguiente. Cuando usted es mandatario, cuando usted es gobernante, existe una cadena de mando, que entiendo yo que es lo que intentaba mencionar la profesora. Hay una cadena de mando y una cadena de responsabilidades, ¿sí? Y eso opera en las fuerzas del Estado, pero también en las fuerzas irregulares, ¿sí? Entonces, digamos que desde el punto de vista legal, no hay una responsabilidad legal en el presidente Uribe, es decir, no hay que se sepa una orden directa, digamos, del presidente diciendo busquen campesinos, busquen muchachos por ahí, pónganles un uniforme y péguenles unos tiros. O sea, que se sepa, eso no hubo, ¿sí? Al menos no en esa forma que yo le estoy diciendo. O sea, es decir, legalmente no hay una responsabilidad hasta el momento que yo sepa. Estoy hablando de lo que yo en este momento puedo saber y tengo entendido que en ese sentido pues no hay información al respecto. Pero sí hay una responsabilidad política, que no es lo mismo que la responsabilidad legal. La responsabilidad política es que yo tengo que asumir la responsabilidad de lo que hacen mis subalternos en términos políticos, ¿sí? Me explico, digamos, los soldados que participaron de los falsos positivos fueron sancionados, algunos de ellos, digamos, los que se descubrió y fueron a prisión, y digamos que ellos recibieron su castigo. Pero la cuestión es si esa política de seguridad democrática no pudo haber incentivado la creación de los falsos positivos. Ahora, y esto lo estoy mencionando pues precisamente para que hablemos del mismo idioma en términos de saber qué es un falso positivo y que todos lo tengamos claro. Wilvan dice una cosa que me parece interesantísima y es, él manifiesta un punto de vista. Él dice, desde mi punto de vista, me parece que no hay una responsabilidad directa de Uribe y a mí me parece que un estudiante de la maestra, por ejemplo, pudo haber contestado algo similar y eso no está mal. Eso no está mal, porque precisamente la idea de los debates no es favorecer a unos u otros, dependiendo de cómo piensen, sino precisamente ayudarnos entre todos a entender la situación. Entonces, decir que ese taller lleva a adoctrinar a los muchachos es no entender que, por ejemplo, muchos estudiantes pudieron haber contestado, profesora, no hay una responsabilidad del presidente ahí, que unos militares entendieron mal la orden es diferente. Pero eso lo podían haber contestado, o sea, es decir, no hay ningún problema. Yo veo que la pregunta que hace la maestra no invita necesariamente a que el estudiante conteste, sí, Uribe fue responsable. Pudieron haber contestado, no fue responsable, ¿sí? Entonces, eso también es plausible allí. Bueno, dejo ahí para que ustedes, ya veo que hay unas manos levantadas, y cuando terminen de hablar ustedes, les voy a mostrar entonces, aunque bueno, ya son las 7:25, toca no demorarnos tanto. Les muestro, digamos, lo que les quería compartir del taller de la maestra. Entonces vamos a ver por aquí qué manos levantadas hay. Los que ya participaron, si no van a volver a participar, bajan la mano. Exactamente, listo. Para que queden los que sí van a volver a participar. Entonces, doy la palabra en ese orden a Jaider Fuentes, Miriam Torres y Alejandra Quintero. Bueno, profe, yo sé que como yo tengo Twitter, entonces me puse a buscar ahí porque pues ahí se dan como más trinas y todo eso. Entonces vi muchos comentarios. Primero, pues yo los voy a leerlos porque pues me parecieron muy interesantes al tema que estamos tratando y decir algunas también palabras. Por ejemplo, hay un comentario que dice, más aún pretenden el regreso a la historia patria de nombres célebres y exaltación de realizaciones, que elude el cuestionamiento de sus yerros, escándalos y fracasos en la dirección del país
y las actuaciones y lucha de los actores de la vida social por sus derechos. Y esta frase, o sea, esa frase me gustó mucho. Dice, por supuesto, entre más crítico sea el cuestionamiento del pasado, más consciente es la visión del futuro. Es lo que buscan evitar. Y pues yo digo que es la verdad, porque dice un dicho que es el que no conoce la historia tiende a repetirla, o sea, votar por lo mismo, no tener conciencia crítica, que los demás tomen las decisiones que nosotros como colombianos debemos tomar, es decir, nos volvemos ignorantes a una realidad. También al principio yo escuché a un compañero hablando sobre si la educación, si el colegio había dado respuesta a eso, y encontré un comentario de la FECODE, que es: rechazamos el linchamiento mediático del que está siendo víctima la compañera docente Sandra Jimena Caicedo y, en general, la persecución, señalamientos y amenazas contra el magisterio colombiano. No se puede juzgar sin conocer el contexto de la cátedra. Por otro lado, Luis José Navarro Torres escribe: mis respetos a la profesora Sandra Jimena Caicedo, que puso este taller. Sociales no es solo geografía e historia antigua. A propósito, el uribismo ya dijo que esto es adoctrinamiento, así la convierten en objetivo militar y periodístico. Y pues he escuchado muchos compañeros que están hablando del adoctrinamiento. Pues tenía dudas de eso y según, o sea, lo que busqué dice es el conjunto de medidas, prácticas educativas y de propaganda tomadas por una autoridad, bueno, en fin. En sí es como hacer que todos se cepillen con la misma crema o cosas así, o sea, comparaciones de que todos debemos creer una historia que, o sea, lo que usted nos cuenta del profesor debe que ser real y punto, y es verdad y punto, no podemos nosotros decir algo contrario. Y hablando del adoctrinamiento, encontré un comentario sobre Diego Ardila que dice: ¿saben qué me parece contraproducente de los uribistas en el caso de Sandra Jimena Caicedo? Que ellos juran y dicen que FECODE adoctrina, pero los mismos uribistas quieren contarle la historia del país a los demás a su antojo. ¿Eso no es acaso adoctrinamiento doble moral? O sea, ellos nos están diciendo que ellos están haciendo y haciéndonos creer que lo que ellos dicen es la verdad y no puede haber otra verdad. Y es que a quién le gusta que sepan la verdad de algo o de alguien, y pues podemos hablar de eso, o sea, por el gobierno, también por lo de los falsos positivos. ¿A quién le gustaría que se supiera la verdad de qué pasó en realidad, quiénes fueron los involucrados, quién llevó a cabo eso, quién fue el responsable? En fin, o sea, siempre van a buscar algo de cómo esquivar ese tema o cómo juzgar a las personas que intentan saber una verdad sobre eso. Vale, Yaider, muchas gracias. Bueno, tiene la mano levantada entonces Miriam Torres y seguiría Alejandra Quintero. Bueno, profe, pues cuando hablamos de libre cátedra, hablamos de libertad académica, ¿sí? Del derecho y la libertad de los estudiantes y los profesores para aprender, enseñar y divulgar pensamiento sin sufrir presiones económicas, políticas o de otro tipo. Entonces mi pregunta es, ¿en dónde se queda lo que llamamos libre cátedra, profe? Vale, ya le contesto ahorita después de que opinen sus compañeros. Alejandra, Mayerly, Luis, Wilmer y después yo. Profe, pues con base a lo que decía Jaiter, tiene mucho sentido, ¿sí? Porque lo que ha hecho las noticias, más que todo se puede decir, ¿sí? Porque las noticias lo que hace es maquillar la realidad, ¿sí? La hace ver más bonita de lo que, o sea, hace que el que lo está viendo, pues no sienta así tanto como fechoría ante lo que está pasando realmente, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es que la gente se vuelva ignorante ante lo que pasa. Y entonces eso es lo que ellos quieren, o sea, eso es lo que el Centro Democrático quiere, ¿sí? Que desde que vienen de secundaria, que ya empiezan a tener un nivel crítico, no tengan en cuenta estas cosas que de verdad hacen parte de la historia de Colombia, porque esto es igual que cualquier otra cosa que dicen que la geografía, que la historia de Colón, que eso es lo mismo, ¿sí? Entonces, no entiendo por qué, o sea,
las familias dejan que, o los padres de familia, se oponen a estas cosas que de verdad los niños, o bueno, los muchachos, porque no niños, los jóvenes deben tener ya conciencia y tener sus propias opiniones, ¿sí? O sea, tener una conciencia de lo que pasa realmente y no decirle como que el odio. ¿Odio por qué? O sea, no que hay que por decir que no, yo apoyo a uno, que porque mi mamá o porque mi papá o porque el vecino dice que tal cosa, entonces eso ha venido como una tradición, ¿sí? Entonces es como lo mismo como decía el profe en Venezuela, ¿sí? Maduro fue elegido por Chávez, ¿sí? Porque él dijo, o sea, es una tradición, ustedes tienen que hacerlo porque yo los mando, porque, o sea, yo los gobierno y yo hago con ustedes lo que quiera, ¿sí? Vale, Alejandra, muchas gracias. Escuchemos a Mayelith Fernanda Galvis. Pues, profe, realmente como es demasiado evidente que, bueno, la problemática sea es por la iniciativa que tiene la docente por cambiar o incentivar esto, la participación y como que el estudiante indague sobre temas muy diferentes a lo tradicional, ¿sí? Como ya se estaba diciendo que en sociales la historia se habla del descubrimiento de América, que Cristóbal Colón, que mapas, o sea, son cosas que realmente como estudiantes en el colegio no nos llevan como a tener un pensamiento crítico en cuanto a la sociedad, ¿sí? Y que ella se metiera con lo de los falsos positivos, o sea, no es como, no actuó mal, ¿sí? Porque está la libertad de cátedra, ¿no? Lo que a ellos se les hizo como mal fue que ella tuviera la iniciativa de que al enseñar estas temáticas, pues el estudiante empezara como a preguntarse realmente cómo son las cosas, ¿sí? Cómo es el mecanismo aquí en Colombia de cómo es la política, las ideologías, porque se ha visto a través de todas las polémicas del Centro Democrático o las marchas o todo lo que se ha hecho, ¿no? Que los uribistas, o bueno, los del Partido del Centro Democrático tienen como una ideología que imponen, ¿sí? ¿Cómo lo diría? Bueno, así, que imponen sus ideologías y no salen de lo que ellos piensan, ¿sí? Y que otras personas empiecen como a indagar realmente cómo son el trasfondo del asunto. Entonces es como que, bueno, si el maestro tiene el poder de sembrar como esa semillita en la que desde la escuela se empieza a analizar todas esas problemáticas, obviamente a ellos no les va a servir, ¿sí? Es más que evidente que ahorita la mayoría de los universitarios no, como que no siguen esa doctrina, ¿sí? No siguen como esos partidos en los que se impone que no sabría cómo decirlo, que, que se tiene todo lo tradicional, ¿sí? Que innovar, que analizar, que pensar en otras cosas, en otras posibilidades, no es algo como que ellos vayan a permitir o vayan a facilitar que se dé. Vale, Mayelith, muchas gracias. Luis Suárez, Wilmar, Jessica y yo. Profe, yo creo que este tema de los falsos positivos no solo tiene que ver también con lo de los militares, también tiene que ver con, ¿sabes? Un falso positivo es como una mentira, por decirlo de forma más resumida. Todo esto tiene que ver también como con la forma en la que Álvaro Uribe Vélez, bueno, fue tomando poder, riqueza, de que todo sea de una manera impune, porque como todos, bueno, algunos sabemos, él hizo su fortuna a base de asociaciones con los narcos durante la época de Medellín, en la que fue gobernador. Entonces, pues, esa es como la discusión que viene también de los falsos positivos militares. ¿Por qué? Porque como él tuvo o tiene amigos
que son narcos o sicarios. Este tema es como un poco complicado de tratar por eso mismo, porque misteriosamente también quienes han sido testigos de él misteriosamente aparecen muertos, sufren atentados y todo eso. Entonces ahí está el dilema que tiene la sociedad, que nos mete miedo de querer buscar como las respuestas a todo esto a través de los asesinatos. Entonces, pues ese es como mi punto de vista que yo tengo acerca de todo lo que tiene que ver con el tema de Álvaro Uribe. Vale, Luis, muchas gracias. Y escuchamos a Wilmar Martínez. Profe, pues, bueno, lo que dice la profesora es, bueno, ella está enseñando el tema sobre en sí cogerle odio, pues no cogerle odio, pensar mal de Uribe, porque pues un pelado de noveno ya tiene uso de razón y ha vivido y ha visto noticias de lo que pasa en el país. De cogerle odio por los falsos positivos, entonces digamos que listo, aprueban esa vaina que la profesora puede dictar eso. Entonces, si un ejemplo ponen a que la mayoría de docentes dicten esa historia, por lo menos cómo van a ser los docentes de zona roja, pues que pues hace años yo lo viví en Puerto Parra, que hace años era pues zona roja de paramilitares o los famosos paracos. Ella pues obviamente no quería los paramilitares porque llegaban al salón a sacarse a los estudiantes, los que ya tenían el cuerpo para coger un equipo y un fusil y llevárselo a las filas. Entonces si ellos sabían que la profesora está dictando algo en contra de ellos, pues simplemente la mataban, o los mismos de la región. Entonces entonces ¿cómo harían los docentes para dictar eso? Y pues obviamente todavía hay grupos armados para ellos poder dictarlo. O sea, pienso que pues ella dictó eso porque en Cali, a pesar de que Cali es una ciudad muy riesgosa, pues obviamente no, o sea, sí, la demanda es, pues no creo que la amenacen como tal, o sea, sí hay amenazas, pero no que lo hagan como esos grupos que son sin mente. O sea, pienso que no todos los profesores del país podrían dictar ese tipo de historia. Vale, Wilmar, eso que usted acaba de decir, como quien dice, es de esas frases lapidarias que cierra uno con broche de oro, ¿no? Créame que ese cuestionamiento se lo están haciendo muchos maestros y esa ha sido una queja porque hay partes del país, usted lo acaba de decir y el ejemplo que usted pone es, mejor dicho, es el ejemplo. Hay lugares donde no se puede hablar de esto, es así, donde el maestro, o sea, es decir, usted sabe que estos temas están prohibidos, ¿sí? No porque lo van a meter a la cárcel, mucho peor, porque usted sabe que digamos, si usted habla de eso, hay grupos, digamos, en la región, grupos armados, que usted sabe que, mejor dicho, se arriesga, usted lo acaba de decir, ¿no? Está en riesgo su vida, ¿sí? Asume esa responsabilidad. Lamentablemente, digamos, es la situación real del país en muchas regiones. En muchas regiones el maestro vive, digamos, con esa zozobra, digamos, con esa amenaza permanente de saber que hay temas, digamos, como estos que no se pueden abordar, digamos, con tranquilidad. Entonces, yo quisiera hacer alusión a 3 puntos, digamos, de lo que han hablado ustedes acá, para ir cerrando también la discusión de hoy que ha estado, me parece a mí, muy buena. Y es, número 1, efectivamente, con esto lo que salta, digamos, a primer plano es precisamente la necesidad de hablar de una historia diferente. Me explico. ¿Cuál es la historia que vamos a enseñar? Vamos a seguir enseñando sobre Cristóbal Colón, que es importante, sobre la independencia, que sigue siendo importante, o vamos a empezar a relacionar esa historia del pasado con lo que está pasando en el presente, ¿sí? Esa necesidad de que la historia también hable y ayude, digamos, a entender la situación actual y sobre todo la historia de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, que es un tema que no se ha abordado en las clases de sociales.
no se está abordando. Y ahora que empiezan a abordar ese tema, pues empiezan a aparecer este tipo de señalamientos, lo cual es gravísimo. Entonces, la pregunta es esa, ¿vamos a seguir enseñando una historia muerta, una historia que realmente, como decían ustedes, incluso aburrida, en el sentido en que uno no encuentra ninguna relación con lo que está pasando en el presente? No nos sirve para explicar la situación actual, lo que estamos pasando, todo, digamos, ese drama que está ocurriendo en Colombia, sobre todo en relación con el conflicto armado y con la violencia. Eso es un punto importante. El segundo punto creo que lo preguntaba Miriam, y es el tema de la libertad de cátedra. Mira, hay dos derechos fundamentales para mí que en el aula de clase se deben respetar y tanto los docentes como las instituciones educativas debemos ser garantes. Número uno, la libertad de cátedra, entendida como el derecho que tiene el maestro como profesional de la educación, ¿sí? Conocedor de su oficio y conocedor de su asignatura para hacer planeaciones de tópicos de acuerdo, número uno, a los lineamientos curriculares, a la política educativa, pero también atendiendo, digamos, a su propia formación profesional. Nosotros estamos estudiando, ustedes se están preparando precisamente para formarse como maestros, para ser profesionales de la educación y poder tener la libertad de seleccionar cuáles son los temas, cuáles son los tópicos, cuáles son las estrategias, tanto de enseñanza como de evaluación. Ese es un derecho y un deber de los maestros, ¿sí? Organizar ese plan de estudio acorde, obviamente, con unas políticas institucionales. En ese sentido, la libertad de cátedra es fundamental. Si no hubiera libertad de cátedra, se muere la educación, porque sería entonces básicamente la educación que recibieron los hijos en la época de la dictadura, que era lo que el régimen permitía y lo que el régimen dice que hay que enseñar, y eso es lo que enseña y no se salen de ahí. Pero eso tiene que ir con otro punto, que es la libertad de expresión. Y creo que Wilmar lo tocaba ahorita, bueno, algunos de ustedes lo mencionaba, y es, mire, ¿cuál es la forma en la que uno como maestro puede, digamos, cuando alguien le dice, bueno, pero usted ¿por qué hace este tipo de preguntas a los estudiantes? ¿Es que usted los quiere adoctrinar? Yo les diría, si yo escojo cuáles son las respuestas válidas, sí. O sea, si yo les digo, por ejemplo, en este debate, vamos a suponer, voy a poner el ejemplo caricatura. Bueno, vamos a hacer un debate sobre el tema de la maestra, pero quiero que todo el mundo esté a favor de la maestra. O sea, ninguno puede hablar en contra de lo que ella hizo. Y si alguno va a hablar en contra, entonces lo silencio acá y no puede hablar. Pues así no se puede hacer un debate. O, por ejemplo, si la maestra hubiera dicho, solo le voy a poner 5 a los estudiantes que digan que sí, que Uribe Vélez fue responsable de los falsos positivos. Ah, pues uno dice, no, pues ahí sí hay una violación de la libertad de expresión del estudiante. Pero es que eso no está en el taller que puso la maestra, ¿sí? Como les decía ahorita, la pregunta está abierta, los estudiantes fácilmente pudieron contestar, profe, no encontramos ninguna responsabilidad legal de Álvaro Uribe Vélez en los falsos positivos. Y dan sus argumentos, dicen, bueno, hasta ahora no ha habido un fallo definitorio sobre esta situación. Claro, pudieron haber contestado eso. Entonces, a mí me parece que las dos cosas tienen que estar en el aula de clase. La libertad de cátedra del maestro para poder, de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo, digamos, a sus orientaciones, orientar las clases, pero también la libertad de expresión, que le habita a todos, incluyendo al profesor. Es que la libertad de expresión no es exclusiva tampoco solo del estudiante. Esa es otro mito ahí como muy raro, ¿no? Uno dice, ¿en qué momento los profesores perdimos la libertad para expresar nuestras opiniones también? ¿Sí? Entonces no podemos opinar. Sí, lo que no podemos hacer los maestros es imponer nuestra opinión por encima del otro. Voy a ponerles un ejemplo y yo creo que con esto vamos terminando. Hace algunos años, de pronto ustedes recuerdan que en un 10º grado yo siempre los pongo a los estudiantes a elaborar un texto argumentativo, ¿no? Si se acuerdan, algunos han tenido que padecer ese texto argumentativo. Y me acuerdo en una ocasión, frente a un tema específico, un estudiante hizo un ensayo y yo le califiqué el ensayo y le puse 5, porque el ensayo estaba muy bien hecho, tenía todas las partes del ensayo bien. Y al final le escribí una nota, le dije, su ensayo está muy bien, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero le puse 5, ¿sí? Y hablé con la estudiante y pues se lo dije medio en broma, le dije, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso que usted está planteando, mi punto de vista es distinto, pero eso no tiene por qué afectar la nota, para nada, para nada. O sea, en el momento en que afecte la nota una opinión de un estudiante, ahí sí hay un problema, ¿sí? O sea, porque entonces yo digo, por ejemplo, aquí, bueno, los que estuvieron a favor de la maestra en el debate tienen 5,
los que manifestaron un punto de vista diferente al mío, entonces tienen 3. Yo, no, ahí sí se pierde todo, ahí sí hay una violación a la libertad de expresión. Entonces, en conclusión, a mí me parece que esos 2 derechos son fundamentales en el aula de clase, los 2 tienen que estar allí presentes. Bueno, yo les iba a mostrar, antes de que se me olviden, porque a veces se me olvidan las cosas, les iba a mostrar de dónde sacó la maestra ese tópico. Entonces, ella utilizó los estándares de competencia ciudadana de 9º grado. Y hay un estándar que se llama participación y responsabilidad democrática, que dice: participo, lidero iniciativas democráticas en medio escolar, en mi comunidad, con criterios de justicia, solidaridad, equidad, en defensa de los derechos civiles y políticos. Lo que argumenta, digamos, el Centro Democrático es que eso no tiene nada que ver con mecanismos de participación, como el plebiscito, como el referendo, bueno, en fin. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que estoy señalando allí, primero me confirman si están viendo lo que estoy mostrando, ¿sí se ve? Sí, señor. Sí, señor. Si ustedes miran, uno de las acciones de pensamiento que aparece subrayada dice: identifico los sentimientos, necesidades y puntos de vista de aquellos a los que se les han violado derechos civiles y políticos y propongo acciones no violentas para impedirlo. A mí me parece que eso es exactamente lo que está haciendo la maestra Jimena. Es precisamente a partir de esa reflexión sobre el tema de los falsos positivos, identificar los sentimientos que eso genera, por ejemplo, en los familiares, qué puntos de vista hay frente a este tema, ¿sí? Y sobre todo cómo protegemos esos derechos que fueron violados, en este caso el derecho a la vida, el derecho fundamental a la vida de estas personas fue violentado, cómo ayudamos, digamos, como sociedad a defender y a proteger esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería precisamente mostrarles esto también porque la maestra no está diciendo nada que no esté en los estándares. Eso que la maestra está enseñando está claramente identificable en los estándares curriculares, ¿sí? Que de pronto el taller se hubiera podido, alguno de ustedes lo mencionaba, bueno, hubiéramos podido relacionarlo de otra forma, de pronto enfocar. Pues claro, es que un taller es una producción académica y está susceptible a hacerlo mejor. Seguramente cada uno de ustedes aquí presentes, si yo les pongo, bueno, vamos a planear una clase sobre este tema de los falsos positivos, seguramente cada uno de ustedes lo enfoca de una manera distinta, le pone otros elementos, busca otra información. Claro, eso es válido, eso está bien, ¿sí? Eso no está mal, porque eso hace parte de la libertad de cátedra y hace parte precisamente de buscar nuevas estrategias didácticas para, pues, que los estudiantes comprendan mucho mejor, desarrollar competencias. Y yo quiero terminar, porque pues siempre digo que quiero terminar y no termino por sentarme en la palabra, con la necesidad de desarrollar pensamiento crítico a través de la enseñanza de la historia. Mire, yo hago parte de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Soy uno de los integrantes como representante de ASONEN, que es la organización que agrupa las escuelas normales del país, junto con una maestra de la normal de San Bernardo, Cundinamarca. Somos los 2 representantes de ASONEN ante la comisión. Y precisamente este debate yo lo quería tener con ustedes porque quiero llevarles a los comisionados esta discusión que estamos teniendo aquí, y es en la necesidad precisamente de que la historia tenga este enfoque de pensamiento crítico y ayude a desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes. Pues la buena noticia, muchachos, es que esto se está discutiendo, lo estamos discutiendo, y al finalizar este año la idea es que le podamos entregar al Ministerio de Educación Nacional unos lineamientos, o más bien unas recomendaciones para que el Ministerio haga una modificación de los estándares curriculares de ciencias sociales y se implemente la cátedra de historia que tanta falta le hace a este país. Entonces, a mí me parece muy, muy, muy bueno esto que está sucediendo, en el sentido en que pues, nos dio la oportunidad precisamente de discutir sobre cuál es la historia que necesitamos enseñar, ¿sí? ¿Cuál es esa historia que necesitamos que se enseñe y que pues, genere precisamente este tipo de debates tan sabrosos como el que tenemos hoy? Bueno, como ya estamos terminando, yo quisiera rápidamente... evaluemos la sesión, pero mejor dicho, en 2 minutos, ¿quiénes quieren hablar? Muestra a ver, en el orden en que aquí aparecen. Levanten la manito y les doy la palabra. Bueno, empecemos por Wilmar. Wilmar, rápidamente, ¿cómo evalúa esta sesión? Profe, bien, 5, porque pues
hay dos, o sea, pues me gustó por lo que hay dos, o sea, dos caras, por decirlo así, de la moneda. De que pues uno están a favor de la profesora, pues pienso yo que tiene los argumentos de estar a favor, o algunos porque pues quisieron estar a favor porque el resto dijeron que a favor. Y pues también algunos estuvimos en contra y pues pienso que está bien, porque pues pienso que ni la profesora, personalmente, ni la profesora tiene toda la razón, ni pues el demandante tampoco tiene toda la razón, entonces como que se encuentran ideas y pues se forma un nuevo, o sea, como una nueva cara, y pues podemos ver esa vaina, a pesar de que ha recibido críticas, pues mejor, entonces pues pienso que estuvo bien. Muy bien, Wilvan, muchas gracias. Mayelit. Pues, profe, fue un ejercicio interesante, ¿no? A pesar que no se dio como mucho debate ni polémica y eso, pues realmente fue interesante, ¿no? O sea, saber que Señora, cuéntenos. Bueno, Mayelit, no la escuchamos. Bueno, vamos a escuchar rápidamente a dos personas más y cerramos porque ya se acabó la clase. Ruby Gabriela y Luis. Profe, pues a mí me pareció un ejercicio muy, muy interesante, la verdad. O sea, me gusta mucho cuando sean este tipo de debates, porque a pesar de que uno tiene, digamos, una perspectiva sobre cierta polémica, llega alguien que piensa diferente y tiene sus argumentos y pues, o sea, me gusta mucho, sí, como que entender los dos puntos de vista, ¿sí? Y pues me parece para mí eso muy significativo porque la verdad uno como que deja de centrarse tanto en lo que uno piensa y empieza a analizar en lo que dicen los demás para poder llegar pues a una respuesta certera como tal y no solo basarse como en lo que uno piensa a principio, ¿sí? Sino que ir más allá de eso y como que interrogar sobre los diferentes puntos de vista y luego sí volver a retomar como ese pensamiento sobre la polémica, ¿sí? Vale, Ruby, muchas gracias. Y terminamos con Luis. profe, Profe, como dijo mi compañera, también a veces llegan personas que tienen el mismo punto de vista, pero tienen una información que nosotros pues, conocemos hasta el momento. Entonces, uno o todos nos vamos poniendo en contexto, vamos compartiendo ideas y vamos reforzando nuestro conocimiento acerca de este tema que es muy grande y que falta mucho por debatir. Vale, Luis, muchas gracias. Yo les pido disculpas a los otros que levantaron la mano, pero pues la clase terminaba a las 7:52 minutos, entonces sí, claro, ya se inició otra clase, qué pena. Pero de todos modos, pues no quería dejarla así como cortada. Entonces, de todos modos, les agradezco muchísimo la participación en este debate y ojalá que la sigamos pasando bueno en otra ocasión. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias por el debate, profe. Estuvo chimba. Gracias, profe. Chao. Bye.